¿Hablar de flora intestinal es lo mismo que hablar de microbiota? ¿Qué es la microbiota? ¿Cuáles son sus funciones en nuestro organismo? ¿Cómo podemos mantenerla sana? ¿Está relacionada con el desarrollo de enfermedades? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos darán respuestas a todas estas preguntas y nos dirán por qué la microbiota es determinante para nuestra salud. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por estar con nosotros un lunes más en Salud. El día de hoy no traemos una enfermedad como tal, sino vamos a hablar de uno de los temas que está más caliente en la ciencia, iba a decir en gastroenterología, pero es un tema mucho más amplio, va mucho más allá de la gastroenterología. Toda la vida desde nuestros abuelos hemos escuchado hablar de la flora intestinal, lo importante que es tener una flora intestinal sana. Y te pregunto a ti, ¿tú sabes qué es la flora intestinal? Vamos a ir dejando este término atrás y hoy les vamos a explicar qué es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Que todos nosotros somos un ecosistema en donde viven muchísimos microorganismos y es de lo que vamos a platicar hoy. Y por qué es importante que los conozcamos y por qué es importante mantenerlos saludables. De todo esto vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Y quiero agradecer, como todos los lunes, a nuestros compañeros de Lenguas de Señas Mexicana que nos acompañan, Itzel Caneda, Alberto Mújica y Lía Vadillo. Y como siempre está conmigo los lunes, Citlali, lista para cachar todo lo que nos quieran preguntar. ¿Cómo estás, Citlali? Pepe, pues mi ecosistema te saluda y saluda a todos ustedes el día de hoy para hablar de este tema tan relevante que sin duda me encanta porque marca el salto evolutivo en la medicina, en la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos, pero también entendemos a nuestro entorno. O sea, saber que somos un ecosistema que habita hasta 2 kilos de bacterias y que ahora están relacionadas con enfermedades y con enfermedades que jamás pensamos como neurodegenerativas, como hablar de Parkinson, de Alzheimer, de muchas cosas se va a enterar usted el día de hoy, porque no vamos a hablar de una enfermedad, vamos a hablar de una herramienta de vida. Cuidar la microbiota, cuidar su ecosistema definitivamente es punta de lanza en medicina preventiva. Ya lo ha dicho Pepe, estoy aquí para recibir dudas, comentarios, preguntas. Y si usted quiere llamar al 55 51 66 40 00, estaré contenta de recibir también todas las llamadas. Saludo con cariño a todas las personas que nos ven y también a nuestros intérpretes, como siempre, de lenguas. Pepe. Perfecto, les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Sofía Martínez Vázquez, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Sofía es maestra en ciencias y nutrióloga en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Nos acompaña nuevamente el doctor Enrique Cosadame. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. El doctor es gastroenterólogo, especialista en trastornos funcionales digestivos, adscrito al Departamento de Gastroenterología y el Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y le doy las gracias por acompañarnos al doctor Luis Federico Uscanga Domínguez. El doctor es gastroenterólogo, jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y además mi maestro. Entonces, si tienen algún reclamo acá, que se lo podemos echar a él. Pues vamos a ver esta cápsula introductoria y regresamos con nuestros especialistas para que nos aclaren qué está pasando, por qué es de tanta relevancia este tema. Vamos a verla. El término tan popular flora intestinal que la mayoría de nosotros relacionamos con la salud y enfermedad del estómago es un término que, debido al avance de la investigación biomédica, cambió en los últimos años. Hoy se habla de microbiota intestinal, que es el nombre que recibe el conjunto de microorganismos que viven en nuestro organismo y de los cuales cada vez hay mayor evidencia que son capaces de desencadenar o resolver diferentes enfermedades, propiciar energía, ayudar a procesar los nutrientes de los alimentos, estimular y activar el sistema inmune, prevenir infecciones y evitar la inflamación. Los especialistas señalan que la composición de la microbiota varía a lo largo de la vida. La microbiota empieza a crearse durante la gestación, en la que el feto está en contacto con las bacterias de la madre, el parto y la lactancia. De hecho, la lactancia materna estimula el desarrollo de esa microbiota y por eso refuerza el sistema inmune del bebé. Además, existen diferentes factores que van a predeterminar la microbiota en cada persona, ya que estos influyen la alimentación, los medicamentos, el entorno, la edad o el deterioro del sistema inmune.
Por tal razón, la investigación científica sobre la microbiota intestinal está en auge a nivel mundial y expertos de diferentes disciplinas trabajan conjuntamente para mejorar los conocimientos sobre esta porque su equilibrio es el pilar sobre el que se sustenta el estado de salud de las personas, así como el saber actuar sobre ella cuando se encuentra alterada. Doctores, vamos a remontarnos un poquito en la historia. ¿Desde cuándo sabemos que hay bichos? Voy a utilizar esta palabra que ahorita nos la van a aclarar ustedes. ¿Desde cuándo sabemos que hay microorganismos, otros seres que viven en nosotros? Bueno, eso es algo que se tiene conocimiento desde hace muchísimo tiempo. La complejidad de las interacciones de esta microbiota con nuestro organismo, eso tiene un poco menos de tiempo que lo sabemos, ¿no? Empezamos a concebir de que los microorganismos generan enfermedad, posteriormente a concebir que había microorganismos que generan beneficios a la salud, y hoy día se habla de ese ecosistema en donde está el vínculo entre los nocivos y no nocivos, en donde se guarda un equilibrio para tener un estado de salud, ¿no? Ok, ahora, ¿cuándo brincamos de decir flora intestinal a microbiota? Ese es un término relativamente nuevo. Y regresando a tu primera observación y pregunta, las abuelitas siempre nos dijeron que muchos de nuestros problemas eran por afección en nuestra flora intestinal. Y desde hace muchísimo tiempo se han ideado medidas, sobre todo de dieta, para mejorar la flora intestinal. El término es, en el momento actual, desafortunado, porque flora implica algo del reino vegetal, no del reino animal. Exacto. Y entonces, desde ese punto de vista, no es una flora intestinal. Y se pensó así porque hace varias decenas de años, pues no se conocía lo que sabemos ahora con las técnicas de laboratorio novedosas, en donde se nos ha mostrado que no es del reino vegetal, sino del reino animal, y por eso el cambio más afortunado de nombre a llamarle microbioma. Aquí hay que considerar cosas distintas. Microbioma es todo el compuesto de seres vivos que viven con nosotros, microbios, microorganismos, sus productos y sus genes. Eso es microbioma. Microbiota es una población especial de microorganismos que están poblando partes específicas del cuerpo. Tenemos una microbiota oral que es muy importante en salud. Tenemos una microbiota en prácticamente todos los lugares del organismo. Esto, dicho muy mexicano, de que hay partes del cuerpo que están más sanas porque ni las tocamos. Bueno, no las tocamos, pero tiene su propia microbiota, su propia constitución de seres vivos que cohabitan con nosotros. La mayoría de las veces proporcionando beneficios. Y eso es muy importante. Y yo creo que voy a hacer una aclaración para que sepan qué cantidad de seres vivos viven en nosotros. Una persona de 70 kilos tiene alrededor de 2 kilos de microorganismos viviendo dentro de nosotros. Imagínense una cubeta de 2 kilos de microorganismos que nuestros ojos no pueden ver. Lo tienes que ver en un microscopio. ¿Qué cantidad tiene que ser para pesar eso que viven dentro de nosotros? Y los alimentos, ¿qué tienen que ver con esto? Bueno, pues es una pregunta bien relevante porque se ha visto que la dieta es uno de los principales y de los fundamentos para que se pueda hacer una modificación real en los tipos de microbiota y los tipos de microbioma que existen en el interior de nuestro intestino. De tal suerte entonces que nosotros podríamos modificar a favor o en contra, es decir, a promover mayor salud o a promover cierto tipo de enfermedades a través de los alimentos. Pero ha llamado bastante la atención esta interacción porque pues nos encontramos esta variabilidad en la respuesta a que unos comemos ciertos alimentos y nos caen bien y otros comemos otros alimentos y nos caen mal. Entonces, ¿dónde está esos eslabones que nos permitirían tener una respuesta? Parece ser que la microbiota nos está ayudando a saber.
Entonces hablemos, microbiota es toda esta población que vive dentro de nosotros mismos. Ya decía yo que peso más o menos 70 kilos, tengo 2 kilos, pero esto es proporcional. Alguien que pese 100 kilos, pues tendrá más kilos de microbiota, dependiendo del tamaño de la persona, o un bebé menos. Pero todos estamos colonizados. Vamos a ver esta cápsula que nos dice específicamente qué es la microbiota y regresamos para ponerlos más en contexto, porque es clave que entendamos qué es para poder hablar de ella. Microbiota se refiere al conjunto de microorganismos que viven en un hábitat determinado. De tal manera que en nuestro cuerpo tenemos microbiota de la boca, de la piel, de las vías urinarias, del sistema genital, pero el más importante y el más abundante, sin duda, es la microbiota que vive en el intestino. ¿Para qué sirve? ¿Para qué tenemos cerca de 100 billones de microorganismos en nuestro cuerpo? Pues porque realizan funciones vitales para la salud. Fundamentalmente, nos protegen contra la invasión de microorganismos patógenos. Otra función importante es la función metabólica. Las bacterias de nuestro intestino extraen la energía de los alimentos, pero también sintetizan aminoácidos y vitaminas que son esenciales para la salud. Por otro lado, tienen funciones tróficas, es decir, mantienen sanas las células epiteliales de nuestro intestino, pero también son muy importantes para tener una respuesta inmune normal. Cuando tenemos una microbiota anormal, no se desarrolla unas respuestas inmunológicas de defensa apropiadas. Y por otro lado, recientemente se ha demostrado que nuestras bacterias se comunican con nuestro cerebro y son fundamentales para el desarrollo normal de nuestro cerebro y las funciones cerebrales superiores. Por lo tanto, es muy importante mantener una microbiota sana siempre. Se los voy a explicar de una manera en la que yo les comento a los pacientes. Nosotros vivimos en la Ciudad de México, en el país de México, en la América, en la Tierra. Somos un planeta, pero el planeta está en un sistema solar y este sistema solar está en una galaxia. Yo puede que sea uno de esos microorganismos que vivo en México. Yo soy parte de la microbiota de la Ciudad de México, que a la vez es parte de la microbiota del país. Pero ¿qué pasa en toda la galaxia? ¿Qué tal que verdaderamente nosotros seamos un bichito en toda la galaxia gigantesca? Y esos bichitos, cada uno tiene su vida al igual que la tenemos nosotros. Y como decía el doctor Uscanga, hay unos que son buenos y hay otros que son malos. En la ciudad, pues hay unos ladrones malos y hay gente que trabaja y le echa ganas para salir adelante. Esto es lo mismo, pero están viviendo dentro de nosotros. Nosotros somos ese hábitat. ¿Cómo lo podríamos explicar más o menos? ¿Algo que quieran agregar, doctores? Quizá puntualizar lo que acaba de decir el doctor Valdovinos. En realidad somos, nuestro organismo, somos más bacterias que células humanas. Y el material genético de nuestro organismo es la mayor parte proporcionado por estos microorganismos que viven con nosotros. O sea, tienen mucha más expresión de genes que los propios genes que tengo yo, los míos. Pues, tengo millones de más genes debido a ellos, a que nada más el mío solo. Exactamente, exactamente. Y eso sí tiene que ver con salud y enfermedad y varios de los aspectos que hemos estado tocando en este momento. Entonces, se decía que tener una microbiota sana es ideal para mejorar nuestros mecanismos de defensa, que se dijo que era la inmunidad, ¿no? Son los mecanismos que nos defienden por el ingreso o contra el ingreso de gérmenes nocivos o incluso de alimentos nocivos en nuestro tubo digestivo. Para poner un contexto en general, imagínense ustedes el tubo digestivo, todo el tubo digestivo, que por ejemplo en el intestino delgado la superficie es del tamaño de una cancha de tenis. Para que nos demos cuenta de qué tamaño tenemos espacios dentro de nosotros mismos. Y dentro de esa cancha de tenis entran y salen alimentos, productos, subproductos, y estamos en contacto con un montón de bacterias todos los días. Y a pesar de eso, pues nos enfermamos muy poco. O sea, la verdad es que tenemos un mecanismo de defensa
que se llama inmunológico, que está regulado de manera muy fina entre la combinación de los microorganismos que viven ahí y que, como ya se dijo, mantienen un equilibrio entre ellos mismos, y la respuesta de nuestro organismo para defendernos de esto. Y es tan fina que, por ejemplo, pueden reconocer un patógeno de algo que no nos va a causar daño. ¿Qué es un patógeno? Algo que nos va a hacer daño. O sea, son capaces de reconocer algo que nos va a hacer daño de algo que no nos va a hacer daño y lo van a dejar pasar. Es como cuando pasas por migración, ellos ya tienen callo y saben, el doctor Uscanga pues, es una persona decente, puede pasar inmediatamente. A ti te voy a checar a ver si no eres un narcotraficante. Ellos tienen esa capacidad de saber. Claro, aunque es más fina, porque, por ejemplo, al doctor Uscanga lo han parado varias veces, confundiéndolo con otras cosas. Y en cambio... A lo mejor tienen razón, ¿no? A lo mejor, pero en la microbiota es mucho... Digo, estos mecanismos de defensa son mucho más finos que lo que podemos ver en la vida del día a día. No, sí, Enrique. Sí, yo quería comentar al respecto de este círculo que tenemos de microbiota. No es algo instantáneo, sino que se va construyendo a lo largo de mucho tiempo. Y es precisamente como tú lo decías, yo vivo aquí en la Ciudad de México y me expongo a la microbiota de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo. Compartimos microbiota, vamos a comer, nos damos la mano, ahorita casi no con la pandemia, ¿no? Y resulta de que si me voy a vivir a otro lado, probablemente tengo exposición a otro tipo de bacterias. Y esas bacterias a lo mejor no tengo el mecanismo de defensa. Y es cuando viajas, tienes algo que llamamos la diarrea del viajero. Puedes exponerte a una microbiota diferente. Que y no es cuando necesariamente sea mala, pero es ajena a ti. Exacto, y respondes de una manera inadecuada, ¿no? Pepe, y abonando un poquito ahorita que está todavía y que tenemos que tener consideraciones con COVID, esta respuesta que tenemos de nuestro organismo junto con los organismos que están viviendo dentro de nosotros, pues también nos permite tener respuestas agudas o respuestas como lo que dice Enrique, que se van haciendo como estas huellas de nuestra microbiota que nos van permitiendo determinar si vamos a tener o no cierto tipo de enfermedad. Pero en la situación aguda, lo que se ha visto en los últimos estudios de manera muy interesante es que parece que la gente que tiene COVID tiene mayor desequilibrio de la microbiota, es decir, disbiosis. Disbiosis quiere decir desequilibrio de la microbiota. Apréndanse esta palabra porque la vamos a estar utilizando. Disbiosis. Exactamente. Entonces, parece ser que no se sabe si es causa o efecto, y eso ha sido siempre un problema cuando estamos haciendo estos estudios de microbiota, pero podemos saber hasta cierto punto que hay ciertos patrones, digamos, de algunas bacterias que predominan o no cuando tenemos enfermedades agudas o tenemos enfermedades graves. Vámonos todavía al mero principio. Un bebé está dentro de la matriz de su mamá y está a punto de nacer. Ese bebé está estéril, por así decirlo, dentro de la matriz, todavía no tiene microbiota, más o menos, porque microbiota no nada más se limita, como dije, el intestino. Ahorita vamos a ver dónde hay más y dónde hay menos, porque la piel también tiene, etcétera, ya nos dijo el doctor Uscanga. Pero, ¿qué determina la microbiota? Es decir, el bebé está listo, mes 9, 5, 4, 3, 2. ¿De dónde viene la microbiota? En realidad, lo que sí se ha demostrado es que es diferente el componente microbiano de los bebés que nacen por cesárea que los que nacen por un parto normal. Ok. Y es muy importante que nazcan por un parto vaginal normal. Eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal porque esa microbiota que se va modulando, plastificando, formando inmediatamente después del parto, es la que va a constituir mucho de lo que va a venir en los primeros meses y años de la vida. Ok. Al igual que la manera en que es alimentado, quizá. ¿La leche materna, por ejemplo, tiene que ver? Sí, definitivamente hay una buena carga de microbiota que se transmite a través de la mamá, justo en la leche, y el contacto que hace el bebé de su boquita con el pecho materno también produce que haya una cierta forma o cierta cantidad de microorganismos que van haciendo esta construcción de las que habla el doctor Uscanga, que se han determinado como los 100 primeros días de vida.
Y después se ha visto que en algunos estudios en donde se ha evaluado durante mucho más tiempo esos bebés, parece ser que hacen la diferencia entre presentar, por ejemplo, alergias o no, o presentar ciertas enfermedades en edades tempranas o no. Y entonces esto nos ha permitido determinar, pues, incluso hacer recomendaciones de que se prolongue la lactancia materna para que ahí esté más protegido el bebé durante mucho más tiempo. Perfecto. Enrique, yo digo bichos, microorganismos. ¿Qué compone la microbiota? Bueno, la microbiota en el sentido regional está compuesta por bacterias, virus, arqueas, que son una especie de familia de las bacterias, pero que tienen una cápsula, un recubrimiento diferente al de las bacterias, los virus y los hongos, ¿no? También tenemos parásito? Parásitos también, es compuesto de todo. Okay. Muchas veces cuando hablamos de microbiota solo nos confinamos en la imaginación a decir bacterias, pero esto es mucho más rico que ello, ¿no? Y todavía es lo que le llamamos el metaboloma de esa microbiota, que son los productos de las sustancias que producen las bacterias y que alteran el entorno entre ellas. Por ejemplo, la bacteria A puede producir una sustancia que beneficia a la bacteria B, pero no a la C. Entonces crecen en conjunto ambas porque son mutualistas, entre ellas se ayudan. Pero puede ser que esa sustancia inhiba el crecimiento de la bacteria Z o del virus H, ¿no? Entonces eso puede ser, eso es lo que mantiene el equilibrio de la microbiota, esas comunicaciones entre ellos. Lo voy a poner otra vez lo más fácil posible. Regresemos a vivir a nuestra ciudad, a nuestra colonia, a mi barrio donde yo vivo. Yo soy un panadero y yo produzco pan que le sirve a las demás personas. Hay un carnicero que produce carne. Hay un gato que mata a las ratas. Entonces todo tiene un equilibrio, por así decirlo. Tenemos que pensar que todo lo que vive dentro de nosotros tiene un equilibrio y para mantener sanas a todo esto hay muchas implicaciones. Pero entonces estamos viendo primero qué es. Ya vimos que está formada por diferentes componentes o diferentes personajes, por así decirlo. Lo trato de hacerlo más sencillo para la gente que nos entienda, y diferentes productos de las mismas. Pero ya vimos que nos ayuda como defensa, pero también nos ayuda, por ejemplo, en el intestino a sintetizar algunas cosas. ¿O qué otras funciones tienen? Sí, de hecho tiene, sobre todo en vitaminas, una función muy importante. En vitamina K, en complejo B, en ácido fólico, son esenciales para mantener esa necesidad que tenemos nosotros y que no producimos. Y entonces ahí nos ayudan. Y mucho. ¿Y en digerir también tienen que ver en la digestión? Sí tienen que ver en la digestión. Por ejemplo, y no solo eso, ¿no?, sino en la modificación del microambiente gracias a la digestión que ellas mismas producen. Por ejemplo, el humano, nosotros no podemos digerir fibra, celulosa y todo ese tipo de cosas, pero los gérmenes o las bacterias sí. Entonces, cuando nosotros comemos fibra, que además siempre los nutriólogos nos los recomiendan, y que 20, 25 gramos de fibra todos los días para mantenerte sano, etcétera, etcétera. Lo que en realidad hacemos con la fibra es algo que seguramente tocaremos después, que es un efecto de prebiótico. Porque entonces las bacterias, nosotros no las vamos a digerir, no podemos, no somos herbívoros. Pero a ellos sí les sirve. Pero las bacterias sí, y entonces producen varias cosas que a veces son molestas, por ejemplo, gas. Pero producen también ácidos grasos. Ácidos grasos son ácidos esenciales para la nutrición de las células que viven en el intestino, pero también de otras células. Estos ácidos grasos de cadena corta se llaman, son necesarios para el metabolismo de células del sistema nervioso central, del corazón, del riñón, del hígado, de otras células, y tienen que ser un producto digestivo de nuestras bacterias, de a lo mejor alimentos que nosotros no somos capaces de digerir.
Perfecto. Citlali. Pues, doctor, a mí me llama la atención y quisiera preguntar, sobre todo, ¿cuándo nos dimos cuenta? Porque venimos de una generación, de muchas generaciones, en donde desparasitar era lo mejor. ¿Cuándo nos dimos cuenta, en realidad, que todo esto de la microbiota tenía una implicación en la génesis de las enfermedades y participación en el metabolismo de nuestro día a día, de nuestro día a día? Porque me parece asombroso compartirles a todas las personas lo que está pasando, pero ¿desde cuándo nos dimos cuenta que esto pasaba para dejar de desparasitar a la población en general? Había campañas de desparasitación, o sea, teníamos una idea en la medicina demasiado diferente a lo que ahora estamos manejando. Tenemos que hacer un corte, pero vamos a retomar esto más adelante. ¿Qué implicaciones tiene el uso de los antibióticos? Todo está de moda tomar probióticos. ¿Sirve? ¿Qué son prebióticos? ¿Qué son simbióticos? Todo esto nos lo van a contestar y vamos a ver cómo la dieta tiene que ver con todo esto. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en vivo en Diálogos en Confianza. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza platicando sobre microbiota intestinal. Es un tema de gran relevancia, no se lo pueden perder. Y recuerden que si se lo perdieron pueden verlo nuevamente a través de YouTube y que también estamos en Spotify. Si un día tiene que manejar, hay mucho tráfico, puede buscar nuestros programas, irlos escuchando, que seguramente va a aprender mucho y además va a optimizar el tiempo. Quiero invitarles a que el día de mañana nos acompañen a nuestro programa, porque, híjole, va a estar buenísimo. Dicen que la persona que aparece en tu vida es esa persona que te va a enseñar lo que necesitas aprender. Y mañana el tema es muy relevante porque vamos a hablar de padrastros y madrastras. ¿Son los malos del cuento? ¿Son los buenos? ¿Cómo es que aparecen? Bueno, pues mañana con los especialistas usted sabrá mucho y si está en este caso, pues escriba sus comentarios de una vez a las redes sociales que seguramente mañana los van a traer aquí al foro. ¿Y qué le parece que para seguir platicando el día de hoy de este tema, vamos a ver esta cápsula que nos dice qué determina o cómo se forma la microbiota? Vamos a ver. Para contestar la pregunta de qué determina la microbiota intestinal de un individuo, es importante reconocer que si bien todo el organismo, todo el ser humano va a tener una microbiota específica, el tracto digestivo va a ir formando su microbiota a través de la exposición desde el nacimiento. Esto es bien importante, se describe que aunque es un ambiente estéril el aparato digestivo en la placenta, desde el momento del nacimiento, en el momento en que la boca entra en contacto por ya sea la vía de nacer, vaginal o por cesárea, vamos a empezar a colonizar nuestro tracto digestivo. Y posteriormente es bien importante reconocer que la alimentación es otro factor que va a influir en cómo se va a generar nuestra microbiota. Es diferente la microbiota de los niños que reciben lactancia materna a aquellos sujetos que son retirados de esta lactancia de forma temprana. Hay muchos otros factores que van a influir en la microbiota a lo largo de la vida de un individuo, por ejemplo, el exponerse a antibióticos, los cambios en la dieta, el tipo de la alimentación, la ingesta de carbohidratos y también reconocer que en un proceso de envejecimiento va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Es una microbiota que si bien puede ser estable, me parece muy importante reconocer factores externos que pueden modificarla. Y en esto, el abuso de antibióticos es quizás el que modula más negativamente la microbiota de un individuo a lo largo de su vida. Vamos a ver, es bien importante este tema porque ya se habló de desparasitadas y de antibióticos. Los doctores van a abordar esto, pero vamos a escuchar qué nos dice la gente. Citlali, ¿tienes comentarios? Tenemos muchos comentarios. Mira, por ejemplo, tenemos a Pepe Fonseca que nos dice: los antibióticos barren la microbiota, los desparasitantes también. ¿Cuáles son los que principalmente lo hacen? Todos son de Pepe Fonseca, ¿eh? ¿Y qué tan buenos son los productos que anuncian como lactobacilos? ¿Esos son buenos y qué le hacen a la barrera? Nos pregunta. Anel Espinosa, ¿es bueno amamantar hasta los 2 años? Liliana Chinas, la alimentación es muy buena, pero no siempre se puede comer sano. ¿Qué podemos hacer? Y Mike nos dice, ¿qué tan buenos son los lactobacilos? Y también tenemos la llamada de Teresa Paulín, que nos pregunta sobre los tíbicos. ¿Ayudan a la microbiota o flora intestinal? ¿Tíbicos? Son recomendables para una persona diabética debido a que estos se alimentan de piloncillo. Tenemos también otra llamada de la señora Hernández, que nos dice, las personas que tenemos gastritis, ¿cómo podemos fortalecer la microbiota en el intestino, puesto que esto nos está afectando mucho? También nos llamó la señora Quintanar y nos dice,
¿Qué son los prebióticos? ¿Cada cuánto se deben de tomar? ¿Cuáles son mejores para nuestro organismo? Es decir, los que tienen precios más altos en el mercado o los más bajos. ¿Y dónde se encuentran los prebióticos en los alimentos, Pepe? Perfecto. Todas estas preguntas van a salir a lo largo de la plática, pero vamos a hablar ahorita entonces de lo que le agradezco a Chema Remes, que nos estaba platicando de factores modificadores. Doctores, metámonos en esto. ¿Mantener una microbiota sana es comer adecuadamente? Sí. Tiene que ver con el equilibrio de los nutrimentos que estamos comiendo, tiene que ver con de dónde provienen, sobre todo esa parte. Es decir, si nosotros tenemos una alimentación basada en alimentos naturales, va a ser diferente a una de alimentos ultraprocesados o de alimentos procesados. Me imagino que es mucho mejor, mientras más naturales los alimentos, más sana nuestra microbiota. Exactamente. De hecho, me sorprendió un poco la pregunta de pensar en que, o la observación que hacía alguna de las personas que preguntó, de que a veces no da tiempo y comemos cualquier cosa. Pensando en México, eso tendría que ser como rarísimo, porque tenemos una diversidad de alimentos que podríamos comer sin ningún problema, de manera natural, pasando a cualquier lugar casi, y no tendría por qué ser como un pretexto para decir, es que tengo que comer esto porque no hay de otra. Sí, hay muchísimas opciones. Fíjense bien lo que acaba de decir la doctora, porque esto lo hemos dicho cuántas veces en diálogos, ¿verdad, Citlali? Es un mito que se necesita mucho dinero para comer sanamente, y en un país como el de nosotros, en donde estamos bendecidos por una variedad bárbara de alimentos que no son caros, puedes comer perfectamente bien y sano. Y obviamente siempre les digo yo, cuando entres al mercado o al súper, quédate en los extremos, siempre en los extremos del súper, para que sean menos cosas procesadas que comas. Entonces, factores que modifiquen. Uno, ya nos dijo el doctor Uscanga, la manera en que naces. Otro, la lactancia materna y la alimentación, que sea lo más sana posible. Y tiene que ser orgánico, macrobiótico, abrazando los árboles, No, etcétera. no, para nada de estas cosas, aunque sí la tendencia un poco es alimentación sostenible, y esto quiere decir que sean alimentos locales, que sean alimentos que no modifiquen tanto el medio ambiente en donde estamos pisando, pero definitivamente, vamos, si tenemos oportunidad de consumir algún alimento que se produce de manera natural en otro lado del mundo y nosotros lo queremos comer, lo podemos hacer. Ok. ¿Sí? Pero no tiene que ser orgánico, no tiene que ser macrobiótico, no tiene que ser exactamente sacado del árbol de nuestro jardín, sino podría ser comprado en cualquier lugar. Porque aquí peleo mucho con ese tipo de mercadotecnia, que te dicen lo más sano es que sea orgánico. Hemos dicho aquí que si todo fuera orgánico no habría selvas en el mundo, porque no habría dónde plantar, no sería suficiente. Claro, desde el punto de vista nutricional, la única diferencia que hay es probablemente en el sabor. Probablemente en el sabor es donde se han hecho estudios contundentes, donde nos dicen es diferente comer una manzana orgánica que una manzana no orgánica, vamos a decirlo, pero nutricionalmente es lo mismo. Importantísimo lo que acaba de decir, nutricionalmente es lo mismo, entonces no nos casemos con esa idea que tiene que ser orgánico. Eva agarró una manzana que era orgánica y así nos fue. Doctores, antibióticos y desparasitar, ¿qué onda con esto? Creo que eso es un tema muy importante. El antibiótico, a ver, ¿cómo funciona un antibiótico? Un antibiótico funciona matando a los microorganismos para los cuales está diseñado. Son diferentes los mecanismos por los cuales un antibiótico puede actuar y matar a las bacterias, generalmente bacterias, y esto es muy importante. Entonces, cuando uno consume un antibiótico, uno modifica mucho nuestra microbiota. Y estas modificaciones hacen que, como ya se dijo antes, algunos gérmenes prevalezcan sobre otros y causan lo que se llama disbiosis. Insisto en el término disbiosis, es un cambio en la riqueza y en la conformación de nuestra microbiota. Y esto es muy dañino. No solo es dañino porque crea resistencias a los otros gérmenes para los que está diseñado y ya luego no los podemos utilizar, sino que crea un ambiente nocivo en nuestro intestino. Y lo mismo ocurre con los antiparasitarios. Ya Enrique lo estaba diciendo hace un momento. Y son útiles, claro que son útiles cuando estamos parasitados.
Que lo hemos comentado aquí en Diálogos, eso de que la gente dice, me tengo que desparasitar como si fuera yo una vaca o un perro. Bueno, es que esto viene de programas de mucho tiempo atrás en donde existía esa conducta de desparasitar por la prevalencia. Acuérdense que todas las intervenciones que se hacen en epidemiología están basadas en la prevalencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, si existe una prevalencia del 20% de la población con parasitosis, pues vale la pena hacer una desparasitación en forma general. Pero cuando no es necesario. No, y en vivir en un entorno urbano, acceso a agua potable, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, es casi excepcional que tengas parásitos, ¿no? Y para eso yo siempre les digo a los pacientes, ¿quieres desparasitarte? Hazte un coproparasitoscópico, que es el estudio para buscar estos parásitos. Está ahí uno y lo podemos adecuadamente ir a quitar, ¿no? Exacto. Entonces, a lo que el doctor se refiere, por ejemplo, toda la gente que estamos en este foro, si de repente hoy voy al baño yo y aviento lombrices y el doctor va y avienta lombrices, la doctora también, pues yo creo que entonces ahí sí desparasitas a todos los que estamos viviendo en el foro. Ese es el único caso. Lo demás ya dejó el doctor totalmente claro. Te vas a desparasitar contra cuál parásito. Busca cuál tienes y si te está haciendo daño, contra ese tienes que atacar. Al igual que los antibióticos, tenemos un país en donde se abusa terriblemente de los antibióticos. No solo por médicos, porque aquí también tenemos culpa los médicos, sino muchas mamás, y me refiero sobre todo a edades pediátricas, ya tiene esto, otra vez le voy a volver a dar antibiótico. Y esto puede tener implicaciones sobre la microbiota. Y vamos a ver una cápsula. Los pediatras también. Exacto, por eso me refiero a médicos en general, que para todo damos antibióticos. Recuerden que es clave, esto lo he dicho aquí muchas veces, la gran mayoría de las diarreas, la gran mayoría de las gripas o infecciones de vías respiratorias, quitemos el COVID ahorita que estamos en pandemia, no ameritan, inclusive el COVID, no ameritan antibióticos. Recuerden eso. La gran mayoría, más del 80% de los casos, no requieren antibióticos y esto nos va a dañar. Vamos a ver esta cápsula que nos enseña cómo las alteraciones de la microbiota pueden impactar en nuestra salud. Las alteraciones de la microbiota intestinal, término que se conoce como disbiosis, y las enfermedades de la sociedad moderna. Hoy sabemos que las alteraciones en la composición de las bacterias que integran nuestra microbiota en el intestino pueden asociarse a diferentes enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? La obesidad y trastornos metabólicos como la diabetes o el síndrome metabólico se han asociado con alteraciones de la composición de la microbiota intestinal. Pero también la enfermedad cardiovascular. Sabemos hoy en día que tener una disbiosis o una composición anormal de la microbiota intestinal favorece el desarrollo de aterosclerosis e infartos al corazón. Pero de manera muy interesante, la disbiosis se ha asociado a trastornos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, pero también trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o bien los trastornos del neurodesarrollo como el autismo. También se ha asociado una disbiosis a enfermedades pulmonares, a infecciones respiratorias, pero también a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a el asma bronquial y por supuesto a enfermedades gastrointestinales. Recientemente, investigaciones muy serias han asociado la disbiosis en el intestino con el cáncer del tubo digestivo y otros cánceres en otras partes del tubo digestivo, de tal manera que se ha establecido que cerca del 18% de algunos de los cánceres que ocurren en el ser humano están asociados con alteraciones en la microbiota a diferentes niveles de nuestro organismo. De tal manera que hay que mantener una microbiota sana para evitar estas enfermedades que padece hoy la sociedad moderna. Doctores, esto nos abre los ojos tremendamente. Dices, wow, estas enfermedades pueden tener que ver con la microbiota sana. ¿Qué es una microbiota sana? Realmente esa es la pregunta del millón, como se dice. No existe una definición consensuada de qué es una microbiota sana. Se hace, como lo dijo en la cápsula el doctor Valdovinos, hay contrastes entre el tipo de microbiota de una persona enferma con la de una persona no enferma, y esto sí varía, pero es una fotografía del momento.
nunca se ha hecho un estudio en donde se vaya siguiendo desde la infancia a la persona en su microbiota y para saber si esto tiene un vínculo con el desarrollo de una enfermedad en particular. Entonces, hoy sabemos que la microbiota de una persona con una enfermedad tiene ciertas características en las composiciones, contraste de quien no está enfermo. Pensemos en obesidad, que es un tema que a todo mundo interesa. En obesidad, de hecho, se ha determinado que más o menos las personas obesas tienen un 10% de aporte calórico por su microbiota. O sea, se digieren más productos y ingresan más a nuestro organismo. Es decir, la microbiota, tú ya comiste, pero aparte de lo que ya comiste, tu microbiota va a producir más calorías todavía. Entonces eso es importante, son una microbiota que va a hacer que subas de peso porque te está dando más calorías. Es correcto. Eso se encontró una asociación cuando hay algo ahora que se llama trasplante de la microbiota fecal, que es prácticamente introducir ahorita vamos a hablar de eso. de una persona no enferma a la de otro. Y cuando se hicieron estas intervenciones de gente obesa como donadora a gente no obesa, empezaron a ver un incremento de peso en las gentes que pues, no estaban en exceso de peso y recibieron el trasplante de alguien con exceso de peso. Interesante, Citlali, ¿qué nos dice la gente? Pensando en que los que estamos aquí somos sanos todos, ¿todos tenemos la misma microbiota? No. ¿Cada uno es distinto? Cada uno es distinto. Es como la huella, ¿verdad? Más o menos. Sí. Y lo peor de todo es que cada microbiota de cada uno cambia dependiendo de las condiciones en las que estamos. O sea, no es la misma microbiota que va a tener usted ahorita que la que va a tener después de tomar las tortas de tamal de aquí afuera. Muy bien. Es completamente distinta. Todo el tiempo cambia. Sí, y de hecho ese es uno de los problemas. Es muy para estudiarlos. Es demasiado dinámica. Otro de los problemas para estudiarla es que ¿cómo lo estudia? En materia fecal. Si lo estudia en materia fecal, está estudiando microbiota de colon, pero no de intestino delgado, ni de estómago, ni de boca, ni de esófago. Prácticamente todo nuestro tubo digestivo está colonizado por microbiota. Y entonces todos estos estudios de los que habla el doctor Cos y los que dijo el doctor Bandera, son estudios que se han hecho en personas cuando se les recupera esta microbiota de materia fecal, que no quiere decir que sea la misma que en el intestino delgado y que no quiere decir que sea la misma hoy que la que fue hace un mes o la que fue hace 5 años cuando comenzó a subir de peso. El otro problema grave en la interpretación de todo esto es de que no sabemos si es causa o efecto. Eso. Porque uno estudia a un paciente, a un enfermo con Alzheimer, como lo dijo el doctor Valdovinos, cuándo tiene la enfermedad, pero no cuando no la tuvo. Y entonces no sabe uno cómo era antes y cómo evolucionó. A mi entender hay pocos estudios que han hecho esto, de estudios longitudinales, pero sí los hay. Por ejemplo, hay un proyecto de estudio muy importante en Europa que ha consistido en seguir niños que nacen de madres con diabetes y que son proclives a desarrollar una forma muy especial de diabetes, se llama diabetes tipo 1, que es autoinmune. Esto es que uno mismo destruye nuestras células que producen la insulina. Y les han seguido la microbiota desde que nacen hasta varios años después. Y los que hacen diabetes van cambiando la microbiota. Interesante. Qué interesante. ¿Qué más tienes de preguntas? Mira, tengo de preguntas a Aquamarine, que nos pregunta, bueno, más bien nos comparte que tomó mucho antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori y piensa que pues su microbiota está dañada, que qué le pueden recomendar o qué le pueden decir para este caso. Laya Vargas nos dice, bueno, ¿cómo afectan los analgésicos y los antiácidos a la microbiota? Oralia, ¿qué tan cierto es que la dieta debe de hacerse en función a un grupo sanguíneo? Laura Redes, ¿qué hacer para recuperar la microbiota debido a una diarrea posterior a quimioterapia? Y también nos preguntan mucho acerca de los búlgaros, ¿qué tanto es recomendable utilizar los búlgaros o no? Y
Ofelia nos llamó para preguntar de qué manera afecta los medicamentos a la microbiota, cómo protegerla y la relación que tiene que ver con el Parkinson y con la microbiota. Y otra duda mía, doctores, es también preguntarles acaba de decir, doctor, que hay que desparasitar de acuerdo a lo que encontremos, pero eso en una comunidad rural pues aumenta gastos y no es posible. ¿La microbiota se determina por el medio ambiente y sería necesario hacerlo? ¿O de plano las personas que convivan ya en una comunidad rural y que no tengan acceso a la salud como nosotros lo podemos tener en una ciudad, no deberían desparasitarse? Sí, ¿qué hay acerca de esto? Bueno, yo creo que insistiría en esa situación, más bien es la implementación de buenos programas de epidemiología, lo que pueda llevar a conocer contra qué nos vamos a desparasitar. Por ejemplo, te digo, vas a tomar mebendazol. Eso solo va a ayudar a desparasitar hacia el mintos, que es una especie de gusano, pues entonces eso no te va a quitar amibas u otros tipos de cosas. Entonces, si quisieras desparasitar a una persona, o sea, quitarle todo tipo de parásitos al que pudiera estar expuesto, tendrías que utilizar al menos 3 o 4 fármacos y eso le va a molestar a su tracto digestivo. Entonces, y a su microbiota le va a dar en la torre. Pensemos en un niño de Chiapas que no tiene acceso, no tiene agua potable y que hay una campaña de desparasitar. Le decimos que se desparasite. Sí, hay una campaña, pero es lo que decimos, porque la gente cree que sí, pero hay gente que cree que desparasitarse cada año como perro, y aquí lo hemos dicho que no es necesario, a menos que tengas un parásito, porque aparte estos medicamentos no están libres de efectos colaterales. A mí me tocó ver a alguien que se desparasitó y hizo una neuritis óptica y ni siquiera tenía parásitos, entonces perdió el ojo. Y además de que dices como perro, pero estoy segura que también tienen su microbiota y que tampoco les pero ellos encanta les dan varios medicamentos. A los perros cada año les dan varios medicamentos y, como dice el doctor, lo importante aquí es hacer prevención. Tratar de tener agua potable, tratar de tener las mayores medidas de higiene, que esto es lo importante, pero no caigamos en que todo el mundo se desparasite, y sí cuando hay un programa en una zona en donde hay un brote, eso sí. Pero ahora, hablando un poco de la dieta, ahora están de moda, bueno, ahora y siempre, miles de tipos de dieta. ¿Qué impacto? Lo ideal es comer frutas y verduras, nos lo han dicho siempre, una dieta mediterránea que es muy sana. ¿Esto qué impacto tiene en la microbiota? O la dieta keto o la dieta sin gluten, porque ahora, como dicen, el gluten es como el exorcista, que ya explicamos aquí que no es, pero la gente lo sataniza mucho por la mercadotecnia. Sí, definitivamente. Bueno, estas dietas, llamémoslas dietas de tendencia o dietas de moda, ¿no? ¿Por qué son de tendencia o de moda? Porque en ese momento reciben algún tipo de atención para ver los efectos que tienen sobre ciertas enfermedades. Una vez que pasa esa tendencia o esa moda, pues nos damos cuenta y podemos equilibrar un poquito más la balanza en conocer cuáles son los efectos de una o de otra dieta. En ese sentido, lo que se ha visto que para tener una microbiota saludable, vamos a decirlo, la inclusión de fibras, como lo que comentaba el doctor Uscanga, en cualquier modalidad de dieta, digámoslo así, independientemente que sea ceto, que bueno, es la que menos fibra recibe, pero una dieta, por ejemplo, de tipo mediterránea, o una dieta más local, más mexicana o mexicanizada también podría ser, tendría que recibir una buena cantidad de fibra. ¿De dónde sacamos la fibra en alimentos normales? La gente que nos está viendo, sí. ¿Cuánto se recomienda de fibra? No nos lo digan en gramos, sino que coman qué tanto. Sí, por ejemplo, podrían ser, esta sugerencia que hay ahorita de 5 verduras, no tanto de 5 frutas, pero sí de 5 verduras al día, y de comer cereales no tan procesados que traigan incluso cascarillas, algunos como cereales integrales, etcétera. Podría ser con unas 3 raciones o 4 raciones, podríamos alcanzar una buena cantidad de fibra, es decir, la combinación de todo. Pueden ser 3 raciones de fruta, pueden ser 5 raciones de verdura y pueden ser 3 raciones de cereales integrales, más las fibras que vienen por sí en los alimentos, y alcanzamos una cantidad, ahora sí lo voy a decir en números, entre 20 y 25 gramos, que es la referencia que van a encontrar prácticamente en todos lados. Y yo les pregunto a todos los que nos están viendo y a todos los que estamos aquí, ¿cuántos comemos eso? La verdad yo creo que es poco, nos que estamos quedando cortos en fibra, y hemos visto también que la fibra protege hasta contra cáncer de colon, por ejemplo. Entonces sería ideal, la fibra le hace bien a la microbiota. Sí, definitivamente es, digamos que es como el alimento de las bacterias que van a producir otro producto que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que ya también lo comentaba el doctor Uscanga, y esto se ha visto que son las grasas, vamos a decir, lo que se producen como digestión o metabolismo ahí de las bacterias, y que van a hacer la modulación ahora sí
del tipo de microbiota que va a prevalecer de manera más importante a nivel del intestino. Ahora te quiero preguntar algo muy clave para que la gente nos entienda. Cuando pensamos en cereales, en población general, pensamos en una caja que trae un monito, ya los quitaron, pero colores. ¿Qué cereales? Porque es bien importante que sepan esto. Claro, no, tiene que ser, los cereales implican desde el arroz, el maíz, el trigo, evidentemente, y haciendo un pequeño paréntesis del trigo, se ha dado una tendencia a no comer trigo. Les quiero decir que también el trigo puede constituir una buena fuente de fibra, por lo tanto, la indicación de remover el trigo de la dieta no tiene que ser exactamente. Incluso se han visto efectos deleterios por quitar el trigo en la dieta sin saber exactamente qué es lo que está pasando, pero considerando desde los cereales, por ejemplo, en este sentido, pues pensamos en algo muy sencillo como las tortillas. Las tortillas son altas en fibra. No estoy diciendo que nos comamos 1 kilo al día, estoy diciendo nada más que las consideremos como parte de esta fibra que podría tener un efecto benéfico en nuestras tortillitas, son ricas. Sí, por supuesto. Ahora, la dieta sin gluten, que les encanta a toda la mercadotecnia hablar de ella, y el gluten es lo peor, que ya dijimos, vuelvo a repetir, no es lo peor. ¿Qué pasa en la microbiota con la dieta sin gluten? Cambia. La microbiota cambia cuando hacemos las modificaciones en dieta, no solo quitando el gluten, si quitas grasas o si aumentas grasas, o si disminuyes proteínas o aumentas proteínas, o metes más hidratos de carbono, cambia la microbiota con todo este tipo de manipulaciones. Antes de contestar esto, yo quisiera tocar lo que dijeron de algunos de los medicamentos. Los medicamentos tienen que usarse cuando se requiere. Los antibióticos sin duda han mejorado y han aumentado el número de días vida del individuo gracias a su efecto antimicrobiano y el control de infecciones muy graves que antes mermaban a la población. Pero por supuesto el abuso de los antimicrobianos trae problemas. Lo mismo está ocurriendo con los inhibidores de ácido. Los inhibidores de ácido tienen profundos efectos sobre la microbiota. Y estos son los que se toman para la gastritis en general, para las enfermedades causadas por ácido, que ya hicimos un programa. Exacto. ¿Y cómo es que esto puede incidir en la microbiota? Bueno, pues tenemos mecanismos de defensa de nuestro tubo digestivo, en nuestro intestino, para evitar precisamente las alteraciones en la microbiota, la disbiosis. Y el primer mecanismo de defensa que tenemos es la acidez, el ácido gástrico. Si nosotros disminuimos el ácido gástrico, el ácido que produce nuestro estómago, seguramente vamos a mejorar las enfermedades que van a ocasionar esto, pero vamos a alterar nuestra microbiota. Perfecto, vamos a tener que hacer un corte, lo que dice el doctor Uscanga. Yo les digo, acuérdense los dibujos donde había un castillo con un río alrededor lleno de cocodrilos, así es nuestro estómago, ese río con cocodrilos. Si tú le quitas los cocodrilos al río, los que vienen a invadir el castillo pueden entrar muchísimo más fácil. Entonces estás arreglando una cosa, pero puedes estar descomponiendo otra. Y yo creo que una de las cosas más importantes que se ha dicho hoy, que acaba de decir el doctor Uscanga, los medicamentos se deben de usar cuándo se deben de usar, porque hay un abuso terrible de medicamentos y esto nos está afectando a la microbiota. Vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar a hablar, ya hablamos de las dietas, pero ¿qué son probióticos? ¿Qué son prebióticos? Y enfermedades específicas del tubo digestivo que tienen que ver con alteración en la microbiota. No se vayan, estamos totalmente en vivo. ¿Nos servirá tomar probióticos a todos? ¿Cuáles? Ahí venimos. Seguimos aquí platicando de microbiota y todas las alteraciones que causa en nuestro cuerpo y cómo pueden asociarse a ciertas enfermedades. Si tiene dudas o preguntas, recuerde que estoy aquí recibiéndolas a través de nuestras diferentes redes sociales y que también puede llamarnos por teléfono, además de que estamos transmitiendo desde YouTube. Quiero invitarlos el próximo lunes en Salud, porque vamos a estar hablando de un problema que seguramente usted tiene o conoce a alguien que tiene, porque es muy prevalente en la población, que son los problemas de columna. Va a ser un programa muy bueno en donde seguramente va a encontrar estrategias desde cómo modificar su postura, qué hacer si tiene un determinado problema y, por supuesto, la experiencia de nuestros especialistas en este tema. Y para continuar el tema del día de hoy, quiero invitarlos a que veamos esta cápsula que habla precisamente de las enfermedades digestivas y la relación con la microbiota. Vamos a verla. Es muy importante reconocer y destacar
que el día de hoy hay enfermedades digestivas que están muy asociadas a la alteración en la microbiota, lo que se denomina disbiosis. Y evidentemente, de todas las enfermedades digestivas, las que más se relacionan son aquellas donde, por ejemplo, el abuso de antibióticos fomenta la aparición de infecciones. Una de estas, y es probablemente la más importante, es la infección por Clostridoides difficile. Estos clostridoides aparecen como consecuencia de abuso de antibióticos y por eso es bien importante, ustedes lo han visto, cómo tenemos que ser muy cautelosos en la prescripción de antibióticos. La aparición de esta infección el día de hoy es un problema, cada vez vemos más casos en México y las opciones de tratamiento para esta infección son variadas, desde utilizar antibióticos muy específicos hasta modular la microbiota con intervenciones como el trasplante de microbiota fecal. Quitando las infecciones como la que menciono, hay otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades con un fondo autoinmune, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunas alergias alimentarias y hasta el síndrome de intestino irritable se está relacionando con la alteración de la microbiota. Enfermedades súper comunes. Hicimos ya el programa de trastornos funcionales digestivos, el síndrome de intestino irritable. Comúnmente se le dice colitis nerviosa. Ya dijimos aquí que no debemos de decirle así, pero lo pueden buscar en YouTube. Ahí está el programa y mucha información y vemos que la microbiota tiene también que ver con esto. Doctores, dicen que cuando tomas antibióticos, nos acaba de explicar el doctor Uscanga, se mata mucho de los bichos malos que tienes, pero también de los buenos. Volviéndolo a traspolar a mi ejemplo, si de repente matamos a mucha de la población y quitamos a todos los policías, ¿qué va a pasar con los ladrones? Van a pulular más ladrones. Esto como cuando habla de estos clostridioides, ¿qué es esto? Es una especie que es común dentro del tubo digestivo. O sea, es una especie de las muchas que viven en nuestro tubo digestivo y es muy común. Bajo ciertas circunstancias se vuelve muy agresivo. Y esas circunstancias, por ejemplo, es el desequilibrio en la microbiota. Y este desequilibrio inducido por varios antibióticos produce una forma muy especial de colitis, que en nuestra época se llamó colitis pseudomembranosa, y que ahora es una infección, una colitis con una infección asociada a la invasión por toxinas de este bicho, bacteria, que se llama Clostridium difficile. Se llama difficile porque era muy difícil de cultivar, o es muy difícil de cultivar. Entonces hay métodos distintos para saber que ese es el problema. Pero regresando a los antibióticos, 20 o 30% de personas que toman antibióticos tienen diarreas por antibióticos. No todos tienen infección por Clostridium. Ese es como el espectro más amplio de la parte más grave de la infección. Pero 20-30% de personas que toman antibióticos por diarreas agudas que se quitan sin antibióticos, tienen diarreas persistentes y sufren de disbiosis que a veces los lleva a perder peso, a tener absorciones deficientes y a estar mucho más enfermos que cuando tenían la diarrea. Arrancaron. Sí. Y luego también el uso de antibióticos. Ahora que estamos en época de diarreas, lo hemos comentado aquí, se ha abusado mucho de antibióticos, pero hay personas que sí tienen indicación, pero podemos ver el trastorno funcional digestivo la típica colitis post-antibióticos. ¿Qué es esto? No, pues precisamente lo comentaba el doctor Uscanga. O sea, imagínense que tienen en su intestino su microbiota, está muy bien, llega una bacteria, hace una infección, tienes diarrea, vómito y eso cambia ya tu microbiota. Per se, la diarrea y el vómito va a cambiar la microbiota. A eso le aunamos que primariamente fue una infección viral y le ponemos un antibiótico, va a cambiar dramáticamente la microbiota. No poco, sino dramáticamente la microbiota. Y el ajuste al bienestar, a la normalidad, va a tardar más semanas que como si fuera una recuperación solo con un antidiarreico, comer sano, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta situación del cambio por los antibióticos que quedan estas personas con diarrea es precisamente más vinculado con ello. Lo que a lo mejor también es tienes un evento de diarrea
y 6 meses después persiste sintomático, esto se llama intestino irritable postinfeccioso, ¿no? Que ese es que también está vinculado con un cambio en la microbiota de esos pacientes. Como ven, tiene que ver por todos lados, pero ahora sí vamos a hablar del tema que más o menos han oído hablar ustedes. ¿Qué son probióticos? ¿Qué son prebióticos? ¿Qué son simbióticos? Tenemos una cápsula y vamos a ver si vale la pena tomarlos y cuáles. El mercado nos invade por todos lados con esto. Aquí la tienen. Existen definiciones de probióticos, prebióticos y simbióticos. Estas han sido generadas por consenso de expertos internacionales. Tomando como base esas definiciones tan técnicas, quiero compartir con ustedes los conceptos de manera muy sencilla. Un probiótico es un microorganismo, es decir, un organismo vivo muy pequeñito, que cuando es ingerido, cuando es consumido en la cantidad adecuada, nos confiere un beneficio para nuestra salud. Pero ojo, no cualquier microorganismo puede ser probiótico. Se trata de que sean benéficos, que esos beneficios estén plenamente comprobados científicamente, que estén bien identificados esos microorganismos, es decir, una especie como de nombre y apellido, ¿sí? Para saber de qué microorganismo estamos hablando. Incluso hay hasta un registro alfanumérico en un repositorio internacional para identificar muy bien a ese microorganismo probiótico. También otro factor es que lleguen vivos hasta nuestro tracto intestinal, hacia nuestros intestinos y logren hacer el beneficio que está ya comprobado. Ahora bien, un prebiótico es una sustancia muy específica que sirve como un alimento para todas esas bacterias benéficas que ya viven en nuestro intestino. Es decir, va a ser la comida favorita de bacterias específicas benéficas que ya son parte de nuestra microbiota intestinal. Es muy interesante también mencionarles que existe otro término llamado simbiótico. Este es muy sencillo porque se trata de una mezcla entre un probiótico, es decir, un microorganismo benéfico específico, y un prebiótico, es decir, un alimento especial para microorganismos benéficos. Ojo, tanto los probióticos como los prebióticos y desde luego los simbióticos deben de contar con suficientes estudios de tipo clínico, ¿sí? Con una rigurosidad científica que garantice que efectivamente dan el beneficio que se les está adjudicando. Ahí ya les quedó clarísimo qué es cada cosa. Ahora, hay que tomarlo, Sofía. A mí me llega la gente al consultorio, doctor, ya estoy tomando probióticos que traen 7.500 millones de tal bacteria. ¿Son los buenos y son los más caros? No tiene nada que ver con eso. Tendrá que ver con esta efectividad que nos presenta la ciencia cuando tengamos que tomar una decisión en ese sentido, porque también se ha tratado de encontrar, vamos a decirlo, como la sustancia, ¿no? Como siempre hemos buscado los humanos, el producto que nos hace estar bien, ¿no? Entonces, tampoco hay que abusar de estos probióticos, hay que usar los que tienen evidencia científica. Que perdón que te interrumpa, ¿Sí? ahí hay un parteaguas, porque Sí. hay probióticos que te anuncian y que te venden en el súper, en el tianguis, Sí. en cualquier lado, y hay otros que vienen hechos por compañías farmacéuticas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues tiene que ver justamente con el respaldo científico que trae cada uno. O sea, si yo compro un botecito que trae quién sabe qué tanto, apenas tuve la oportunidad de revisar unos que dicen que son para la diarrea y para el estreñimiento y para todo, básicamente para todo, y dices, bueno, no, esto realmente no tiene el respaldo científico que se necesita para que pueda ser consumido. ¿Qué tanto daño me va a hacer? Realmente el impacto, bueno, creo que Enrique nos podría decir un poco más en este sentido, pero vamos, si me preguntan, ¿es malo que me tome los probióticos diario? Pues no, pero no vas a tener el efecto que estás buscando, exactamente. Es decir, a lo mejor estás tirando tu dinero a la basura si no hay una Exacto. indicación específica. Exacto. Doctores, en su consulta la gente que llega y dice, doctor, ¿tengo que tomar probióticos? Pues es una pregunta muy frecuente. Tiene que tomarlos para entidades específicas. Desde ese punto de vista, hay muy poca evidencia que diga que tal probiótico con tales características es bueno para esta enfermedad. Uh-huh. Hay estudios serios en cuanto a síndrome de intestino irritable y uno de los probióticos.
Hay otros estudios muy serios también en cuanto a la prevención de diarrea por antibióticos, otros menos consistentes en cuanto a la prevención de recaídas por enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, y algunos sobre el uso de probióticos en niños con diarrea aguda. Pero fuera de eso, nada. Ojo. Sí, es muy aludido el término de quiero usar un probiótico para mantener la salud. Entonces, yo creo que esto se mantiene con un balance de muchos otros constructos. No nada más es, tengo que tomar el probiótico y sí me puedo ir a comer esto o lo otro, ¿no? Ese es el balance de tener una buena alimentación, que siempre te preguntan, y se hizo, le hicieron esa pregunta a Citlali, bueno, el kéfir, los tíbicos, los búlgaros, esos sirven. La realidad es que, como les digo yo a los pacientes, no existe evidencia completamente contundente de que ellos sirvan. Que hagan daño, tampoco existe evidencia. Entonces, la recomendación es que no podemos recomendarlo al 100%. Y si te quieres comer unos búlgaros, que me llega mucha gente y dice, yo hago mis propios búlgaros, ¿está bien? Sí, pues qué padre, felicidades, que bueno, no está bien. Exactamente, o sea, preguntaban si los lactobacilos son buenos o malos. Evidentemente los lactobacilos son buenos, son probióticos que deben de estar en nuestro organismo en cierto equilibrio. También volvemos a lo mismo, no me voy a llenar de lactobacilos para poder decir entonces que tengo todo, e incluso hasta la mucosa vaginal bien, que eso es donde más estudios ha recibido y más comentarios ha recibido este tema, sino lo que quiero decir es que necesitamos, vamos a decirlo, más bien más prebióticos que probióticos, ingerirlos, y en ese sentido, pues la dieta, como lo comenta Enrique, es fundamental. O sea, tenemos que cuidar más nuestra alimentación que estarnos llenando de probióticos. Ahí está, muy fácil, muy sencillo, no estén gaste y gaste y gaste, mejor guárdenselo para una vacación. Entonces, que coman sanamente, esto ya dijeron, las 5 servidas de verdura o 2 de fruta y 3 de verdura estaría suficiente, pero eso, que no lo alcanzamos a hacer, esos son prebióticos. Y la fibra que nos estamos quedando muy cortos con ella, como lo acabas de comentar, eso sí nos ayuda, eso tiene un efecto benéfico para la salud y para tener una microbiota sana. No es necesario que se vayan a comprar un bote de este tamaño que les diga que tiene millones, porque a la gente le gusta, la palabra millones en general nos gusta a todos. Sí, siempre. Sí. Pero y cuando dices, es que el doctor tiene millones y millones, pues qué bueno, felicidades, pero a lo mejor no la requieres. Eso, aquí en Diálogos nos gusta decirles a ustedes la verdad, y ustedes ya con lo que sepan, tomen decisiones. Ahora, hay un rubro importante que son los pacientes con enfermedades crónicas. O sea, el doctor ya nos explicaba sobre los pacientes con diabetes y la disbiosis que hay en un paciente con diabetes, incluso si tienen medicación o no tienen medicación. ¿Los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas deberían de estar tomando algún probiótico? No, bueno, toca un punto muy importante. No hay una firma especial para un paciente con diabetes de microbiota. Su microbiota es esta, por tanto va a ser esto. O sea, aquí tenemos que separar las cosas. Esos son estudios de asociación. El enfermo con diabetes tipo 2 tiene una asociación con este tipo de alteración de microbiota. Pero eso no quiere decir que la microbiota le cause necesariamente la diabetes. Y tampoco quiere decir que deba tomar los gérmenes que en teoría están bajos para prevenir o tratar su diabetes. Al igual que los medicamentos, los probióticos se deben prescribir cuando son necesarios. Y hay indicaciones específicas. Bueno, que ahí me surge otra duda importante, porque había un estudio en donde a los ratones se le trasplantaba en un modelo para inducir obesidad a través del trasplante de microbiotas a unos ratones que eran delgados y sanos, no tenían nada, pero con el trasplante de los ratones obesos desarrollaron obesidad en poco tiempo. Es lo que acaba de decir el doctor Cos, pues si no hay asociación, entonces, ¿cómo le hace así un paciente crónico que sí puede estar determinado con esa asociación? Es que no, en humanos no está claro eso. De hecho, el trasplante de microbiota está justificado solo en una entidad muy clara, que son la infección recurrente por Clostridium difficile. En ninguna otra más. Se han estado estudiando muchos grupos, pero además, hay que decirlo, si a mí me ponen la microbiota de una persona que a la larga va a tener una enfermedad psiquiátrica, neuropsiquiátrica o Alzheimer, me están pasando un factor de riesgo para desarrollar algo que ni siquiera tengo.
El problema es quién le va a donar, uno. Y dos, quién es sano. Eso. Usted es sana ahorita. Y ¿Pero en 20 dentro años? de 5 o 10 años. No sabemos. Que entonces vamos a hablar ahora de este tema Sí, que interesante. es súper interesante, el trasplante de microbiota. Dices, ay, ¿cómo pues me pueden trasplantar un corazón, los pulmones? ¿Qué es trasplantar microbiota? Y esto, fíjense bien, agárrense porque les va a levantar las pestañas a mucha gente. Trasplantar microbiota es un trasplante de materia fecal, pero antes de eso quiero dar las gracias a la doctora que se tiene que ir. Muchas Sofía, gracias. mil gracias por Nada más habernos acompañado. Quiero hacer un pequeño comentario, si me permite, si Claro. hay un poco de tiempo. También está un tanto de moda sobre utilizar fibras que están disponibles como dijiste tú bien, en un paquete o en un bote. Y algunos otros elementos, vamos a decirlo, como que funcionan como prebióticos. También en este sentido hay que tener cuidado. Últimamente mucha gente ha llegado al hospital por un sobreabuso perdón, de estos prebióticos, de estas fibras, y eventualmente remover la cantidad que se está consumiendo de manera suplementaria hace que se modifiquen los síntomas gastrointestinales. Entonces, de manera muy interesante, pues, también darles el mensaje y que quede claro que no tengamos este concepto de que ahora voy a utilizar demasiados prebióticos o comer en exceso fibra, porque también tiene el otro lado que a veces no es tan adecuado. Y finalmente, pues nada más darles también el mensaje de que los alimentos fermentados y los alimentos funcionales, que también son un Por tema ejemplo, que ¿cuáles? debería... los fermentados como los búlgaros, como la leche búlgara, como el producto de los tíbicos, que es a partir de piloncillo, bueno, pues sí tiene, vamos a decirlo, algún efecto sobre el tracto digestivo, pero no se ha podido demostrar científicamente que esto que sea contundente para modificar el curso de una enfermedad. De tal manera que si yo digo, bueno, yo me voy a tomar tíbicos para prevenir hipertensión arterial, la verdad es que no sabemos, no está estudiado al 100%. Todo el resto de información que pudiera ser puede ser anecdótica o empírica, y entonces en ese sentido yo los invito a que sea más bien una información basada en evidencia la que nos permita tomar decisiones Justo para por nuestra eso están aquí alimentación. ustedes, doctores, porque aparte acaban de hacer un curso sensacional que los felicito. Muchas gracias. Que se habla de esto, pero como dijimos, estamos trayendo un tema que es punta de lanza. Hay muchas cosas y muchas teorías allá afuera, pero aquí les estamos aterrizando lo que sí y lo que no. Porque pues muchas teorías surgen de cualquier cosa, ¿no? Yo imagino cuando salió la penicilina de haber habido 1000 historias en su momento, pero esto es lo que se está estudiando ahorita. Doctora, mil gracias por estar con nosotros. Sabemos que te tienes que ir un poco antes de tiempo, pero se quedan el doctor Cos y el doctor Uscanga para contestar todas las últimas preguntas en el bloque 4. Y yo regreso a comentarles, trasplante de materia fecal. Guácala, ¿qué es eso? ¿Cómo que me trasplantan materia fecal? Pues, ¿qué creen? Sí, es pasarle materia fecal de una persona a otra persona. Ahora el chiste es, ¿cómo y de quién? Doctores, ¿nos pueden elaborar sobre el tema? Hay bancos de sangre. ¿Puedo ir a un banco y decir, oigan, pues aquí hay un excusado, puedo venirles a dejar mi muestra? La verdad, ¿cómo funciona esto? Hay bancos ya. Hay bancos en México existen. Hay bancos que van guardando materia fecal de una persona completamente sana, entre comillas, para que se pueda trasplantar a las personas que lo requieren. A ver, el trasplante de materia fecal no es nuevo. Esto los chinos de hace muchos miles de años lo usaban. Le llamaban la sopa amarilla. Y era comer materia fecal de bebés para ciertas enfermedades. Esto viene con la idea de que, fíjense desde cuándo, hace varios miles de años ya se usaba y se tenía esos conceptos. Esto viene de la idea de que modificando el entorno interno, el microambiente de nuestro intestino, vamos a lograr beneficios. Y se estudió inicialmente, y yo me acuerdo de algunos estudios de hace muchos años, en enfermedad inflamatoria intestinal y no progresó. En cambio, después se empezó a estudiar en las enfermedades tan graves como la infección por Clostridium. Y consiste en esto. Se toma materia fecal de un individuo sano, se procesa
¿Qué quiere decir ese procesamiento? Van a la... sí, se licúa. Se licúa y se sedimenta y el sobrenadante se quita y se quedan con jeringas. Okay. Exactamente. El sobrenadante con jeringas es el que se trasplanta. A través de una colonoscopía, que es un estudio en donde se mete un tubo, ustedes lo vieron en una de las cápsulas, un tubo hasta el ciego. El ciego es la parte más cercana al intestino delgado del intestino grueso. Y de ahí se empieza a inyectar con jeringa el sobrenadante de toda esta microbiota que se aisló de la persona sana. Los resultados son impresionantes en los enfermos con Clostridium difficile. Se ha intentado para otras cosas y todavía no está aprobado. Entonces, no se asusten, como ven, es algo que la verdad suena wow. Dices, qué asco además, porque aparte ya hasta cápsulas hay. Bueno, es que es otras variedades. También se puede meter a través de una sonda al duodeno y entonces estar inyectando en el intestino delgado pequeñas cantidades de ese sobrenadante o en cápsulas o los productos de las bacterias. Que eso es interesante, pobre de la persona del laboratorio que le toque hacer este trabajo, no está nada padre, pero el laboratorio de gastro tiene sus bemoles. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para que contestemos las preguntas que nos han estado mandando ustedes. Si tienen más, Citlali está lista para recibirlas. Estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza, hablando de esto nuevo, trasplante de materia fecal. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes. Empezamos a concebir de que los microorganismos generan enfermedad, posteriormente a concebir que había microorganismos que generan beneficios a la salud y hoy día se habla de ese ecosistema en donde está el vínculo entre los nocivos y no nocivos, en donde se guarda un equilibrio para tener un estado de salud. El término es en el momento actual desafortunado porque flora implica algo del reino vegetal, no del reino animal. Exacto. Desde ese punto de vista, no es una flora intestinal. Se ha visto que la dieta es uno de los principales y de los fundamentos para que se pueda hacer una modificación real en los tipos de microbiota y los tipos de microbioma. Nuestro organismo somos más bacterias que células humanas. Y el material genético de nuestro organismo es la mayor parte proporcionado por estos microorganismos que viven con nosotros. Tener una microbiota sana es ideal para mejorar nuestros mecanismos de defensa. Lo que tenemos de microbiota no es algo instantáneo, sino que se va construyendo a lo largo de mucho tiempo. Lo que se ha visto en los últimos estudios de manera muy interesante es que parece que la gente que tiene COVID tiene mayor desequilibrio de la microbiota, es decir, disbiosis. Hay una buena carga de microbiota que se transmite a través de la mamá, justo en la leche y el contacto que hace el bebé de su boquita con el pecho materno. ¿Mantener una microbiota sana es comer adecuadamente? Sí, tiene que ver con el equilibrio de los nutrimentos que estamos comiendo. Si nosotros tenemos una alimentación basada en alimentos naturales, va a ser diferente a una de alimentos ultraprocesados o de alimentos procesados. Un antibiótico funciona matando a los microorganismos para los cuales está diseñado. Cuando uno consume un antibiótico, uno modifica mucho nuestra microbiota. Y en vivir en un entorno urbano, acceso a agua potable, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, es casi excepcional que tengas parásitos. ¿Quieres desparasitarte? Hazte un coproparasitoscópico, que es el estudio para buscar estos parásitos. Está ahí uno y lo podemos adecuadamente ir a quitar. Más de 170 países participan en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que va del 1 al 7 de agosto. El objetivo es promover la lactancia materna para mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Esta iniciativa fue proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1992. La lactancia no solo beneficia a los bebés, sino también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda a su recuperación física,
disminuye el riesgo de hemorragia después del nacimiento y reduce el riesgo de depresión posparto. Una madre, mientras más amamante, va a tener menos riesgo de padecer cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres en el mundo, y bueno, en México también es la primera causa de muerte. El cuerpo es tan sabio que para amamantar a un bebé tiene una reserva de grasa, que pues si no amamantas, esa reserva de grasa se queda en tu cuerpo y entonces la madre tiene mucho mayor riesgo de obesidad. Y además, el amamantar favorece la vinculación entre la madre y su bebé, entonces eso le va a permitir tener muchísimas ventajas para criar a su bebé. La OMS y UNICEF recomiendan que la lactancia se mantenga durante los primeros 6 meses de vida e inicie en la primera hora después del parto, que sea a libre demanda y que se evite el uso de fórmulas infantiles. En México tenemos una tasa de lactancia materna de 28% en los primeros 6 meses, lo cual es muy bajo. Lo ideal es que todos los niños por lo menos amamantaran en los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva. Y de acuerdo a otro estudio que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, se estima que se salvarían alrededor de 800,000 vidas anualmente en el mundo si nosotros hiciéramos 3 prácticas: lactar en la primera hora, lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida y la lactancia continuada 2 años o más. En la revista Lancet se publicó un estudio donde se estimaba una pérdida económica de hasta $302,000 millones anuales por no tener una práctica normalizada. Digamos al revés, ahorraríamos $302,000 millones si normalizáramos la práctica de lactancia, ¿no? Es por eso que es necesario seguir impulsando dicha iniciativa. Gracias, Fer. Y no solo eso, es sensacional la lactancia materna, sino que además estamos viendo hoy que tiene una implicación sana sobre nuestra microbiota, un punto más a favor de la lactancia materna. Estamos en la recta final del programa, los doctores nos van a contestar las preguntas, pero Citlali todavía tiene algunas que nos quiere decir. Vamos, Citlali. Mira, tenemos el comentario de Débora que nos pregunta ¿cuál es la dieta mediterránea que dijo la doctora? Rosa, ¿purgarse es lo mismo que desparasitarse? Diani, ¿cuál es la dieta mediterránea? También lo preguntaron. Jocelyn nos puso su caso, que ella mide 158 centímetros y pesa 42 kilos. Dice que desde hace 9 años ella bajó de peso, su edad es 39 años, la comida le caía mal, le hicieron muchísimos estudios, biopsias, cultivos, etcétera. Y después, también tiene como antecedente de importancia tener artritis y tomar muchos medicamentos. Dice, esto tendrá que ver, la diarrea que le dio y todo esto tendrá que ver con la microbiota. ¿Qué le pueden decir los doctores? Ana, de 19 años, tiene síndrome de resistencia a la insulina y toma metformina. Dice que la va a tomar ella por tiempo indeterminado. Esto le dañará o le modificará la microbiota. ¿Qué puede hacer? Diani también nos pregunta, ¿la limpieza de colon es recomendable? También sobre la asociación con problemas tiroideos y la microbiota. Juan Hernández nos dice, ¿es verdad que la depresión tiene que ver con problemas en la microbiota? ¿Cómo contribuyen las emociones? Pregunta Diani, y nos llama Gabriela para decirnos si las inmunodeficiencias, no nos dice qué tipo de inmunodeficiencias, pero así nos pone, afectan a la microbiota. Así como Andrés Camacho también nos llamó para preguntarnos si el carbón activado tiene algún problema o daña la microbiota. Santos Carrasco nos dice qué tan necesarios son los probióticos para la enfermedad de Crohn. Bernardo Ibarra en una llamada también nos dice, ¿serán buenos los búlgaros? Ya les han preguntado, pero nos pregunta algo muy curioso, ¿bajan la testosterona? Tenemos también otra de Lilia Cázares que dice, hace 8 o 10 años fui diagnosticada con lupus. Le agregaron Sjögren y desde entonces ha tenido que ver a un gastroenterólogo cada año. Le hacen endoscopías y bueno, últimamente resulta que tiene Helicobacter pylori. Los últimos 4 años ya no se ha hecho estudios y dice que pues todo lo que come no le nutre. Constantemente tiene pérdida de peso y dice que debe de comer mucha proteína y suplementos alimenticios para poder estar más o menos bien. Dice que se ha ido por todos los procedimientos naturistas, tomado probióticos, que de momento pues resuelven su problema y después ella vuelve a regresar. Dice que pues ya tenemos ahí el dato de nuestros especialistas, pero ¿qué le pueden comentar al respecto al aire?
Perfecto, doctores. Vamos con las preguntas. Muchas ya se contestaron a lo largo del programa. Entonces nos preguntan que si los lactobacilos, que son los probióticos, sirven. Ya lo contestó la doctora claramente. Que hay, cuando son indicados por un médico, sí. Que toda la población general los coma, no. Que hasta qué edad es bueno amamantar. Bueno, se acaba de mencionar que cuando menos los primeros 6 meses, en realidad una edad tope no la conozco, no sé, pero entre más se pueda, mejor. Perfecto. Alguien habló y dice, tengo gastritis, ¿cómo fortalezco mi microbiota? Bueno, ahí la situación es de, hay que determinar qué tipo de gastritis. Gastritis es un término genérico. Nada más quiere decir inflamación. Sí, no solo es inflamación, pero causado por qué. Entonces, si un probiótico prebiótico sirve en ese caso, eso es necesario que sea evaluado por un médico. Perfecto. Tengo Helicobacter pylori. Me daña la microbiota. Nada más les quiero decir, los que no sepan, Helicobacter pylori, hicimos un programa ya de enfermedad acidopéptica. Es un microorganismo que vive en el estómago donde es ácido, pero tiene capacidad de vivir ahí, causa inflamación del estómago. ¿Daña el resto de la microbiota el Helicobacter? Sí, bueno, hay estudios que han determinado que cuando hay presencia del Helicobacter pylori, la microbiota, por ejemplo, del estómago, del esófago y del intestino es un poco diferente a cuando no hay Helicobacter pylori. No sabemos si está dañado o no. Cuando damos tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, cuando está indicado, es también que estos antibióticos que vienen en ese compuesto para tratar el Helicobacter, pues sí pueden alterar la microbiota. Que esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está justificado tomar probióticos cuando tomo antibióticos? Definitivamente sí. Perfecto. Es una de las condiciones donde se debe prevenir. Pero solo hay algunos probióticos, Sí, no todos. No todos, tiene que ser indicado por un médico. Perfecto. ¿Cómo recupero la microbiota si tuve tratamiento contra el Helicobacter pylori? Bueno, es precisamente con un acceso a la alimentación de manera balanceada, pero también pues, se pueden utilizar algunos probióticos que son de compañías farmacéuticas que tienen estudios que respaldan esto y pues es mejor acudir ahí al médico, ¿no? Perfecto. ¿Los analgésicos y los antiácidos ya habló el doctor Uscanga, afectan la microbiota? El doctor ya dijo de esto, pero analgésicos, Doc. Que yo sepa, no. Realmente no. Hay algunos estudios que... A los antiinflamatorios no esteroideos. Realmente antiinflamatorios no esteroideos, es decir, ibuprofeno, aspirina, diclofenac, naproxeno, sí pueden alterar la microbiota. De hecho, antes pensábamos que solo dañaban el estómago, pero también dañan el intestino delgado y el colon. Estos medicamentos. Además de, por ejemplo, metformina, que se utiliza mucho para la diabetes, también cambia la microbiota. Antipsiquiátricos, o sea, no antipsiquiátricos, medicamentos psicotrópicos también pueden los antidepresivos cambiar la microbiota. Y bueno, otro tipo de medicamentos, ¿no? Casi todos pueden cambiar. Ya lo dijo el doctor Uscanga, los inhibidores de la bomba de ácido en el estómago cambian dramáticamente también la microbiota. Pero ojo, no estamos diciendo que no los tomen. Lo dijo el doctor Uscanga y fue clarísimo. ¿Cuándo se toman medicamentos? Cuando se requieren. Tú tomas metformina porque tienes una resistencia a la insulina. Si no la tomas y desarrollas diabetes, va a ser mucho peor que cualquier cosa de la microbiota intestinal. Entonces, tiene que haber una indicación. Lo que no queremos aquí, o más bien sí queremos en diálogos, es que te quede claro que el medicamento hay que tomarse cuando se necesita y no abusar de medicamentos. Seguimos. ¿Los aceites esenciales, doctores, alteran la microbiota? Bueno, no sé si a eso se refieran como el aceite Pues de oliva o estas cosas. No, es que ahora hay como tratamientos de aromaterapia. Por lo regular, los aceites esenciales no se consumen vía oral. O sea, son como para ponerlo en el difusor y esto. Por lo regular, aunque hay un tipo de aceite esencial específico que sí se utiliza, pero es de menta, por ejemplo, de lavanda, y casi no hay disponibilidad de una buena calidad en México. Sí, pero entonces que si hay aceites de cúrcuma o de orégano, pero eso es mejor que coman cúrcuma y orégano, no de manera aceite esencial. Más vale. Ok. ¿Hay alteraciones? ¿Tiene que ver algo la tiroides con alteraciones en la microbiota? Tiene que ver la microbiota con las enfermedades tiroideas, como ya se ha platicado el día de hoy. O sea, la microbiota y las alteraciones de la microbiota se ha asociado a prácticamente cualquier enfermedad en cualquier órgano y sistema de nuestro organismo.
Aquí hay una pregunta interesante. ¿Es verdad que la dieta tiene que ser específica para un grupo sanguíneo? Eso también es como un mito no, que hay allá ese es afuera. un mito enorme. No tiene que ser especial. Tengo diarrea crónica post-quimioterapia. ¿Esto tiene que ver con la microbiota? Bueno, eso hay algunos quimioterapéuticos utilizados para el combate del cáncer tienen efecto antibiótico también en el tubo digestivo. Otros impactan en los nervios que ayudan a la movilidad del intestino y pueden hacer que aumente la contractilidad del mismo o hasta en el mismo músculo. Entonces hay muchos mecanismos y sí, hay estudios que determinan que hay un cambio en la microbiota después del uso de quimioterapéuticos. Entonces esto se tiene que evaluar caso por caso con cada uno de los pacientes, ¿no? Perfecto. Esta pregunta es para el doctor Uscanga. Doctor, ¿las diarreas crónicas siempre son por alteración en la microbiota? Primero defínanos qué es. Yo creo que ahí sí podríamos hacer un programa de 2 horas de diarrea crónica. Diarrea crónica es aquella que dura más de 4 semanas. La mayoría de las diarreas agudas, que son de las que estuvimos hablando hace un momento, primero se autolimitan, esto es, se quitan a pesar del médico y a pesar de lo que haga todo el mundo, se quitan solas. Las persistentes son las que duran hasta 2 semanas y las crónicas son de 4 en adelante. Este sí es un grupo muy especial de enfermos. Y sí hay disbiosis, sí hay alteraciones en microbiota en la mayoría de los casos en donde diagnosticamos la causa de la diarrea crónica. Perfecto. ¿El hecho de tomar suplementos alimentarios nos puede dañar la microbiota? Sí, definitivamente. Y hemos comentado aquí, el día que hicimos las enfermedades del hígado, que dijimos, la gran mayoría de los suplementos no los necesitas. Ok. Tengo diabetes mellitus y tengo que tomar antibióticos permanentemente. Me llama la atención, no sé por qué, pero que sí eso puede dañar la microbiota. Sí. Hay enfermedades en las que se toman antibióticos de manera permanente y sí eso altera la microbiota. Permanente no, por mucho tiempo sí, pero de manera permanente, que yo sepa, no. Yo, si alguien que tenga una endocarditis probablemente los tome un tiempo largo. Largo, la tuberculosis, son muchos meses. Las infecciones por VIH que sí toman tratamiento de por vida y otras infecciones virales que sí requieren tratamiento largo, muy largo. Y por supuesto los antibióticos alteran la microbiota. Ok. Otra pregunta que cuando nos salen a los que somos médicos nos paran los pelos de punta. Doctores, ¿los colónicos son muy buenos? ¿Alteran la microbiota? Primero, si me corrigen esa oración. Bueno, primero que nada, los lavados colónicos no son muy buenos. No son buenos, punto. No son buenos, punto, sí. Y sí deben de alterar un poco la microbiota al hacer un cambio. Y eso es por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una colonoscopia damos un tratamiento laxante para limpieza colónica. Eso es tomado, ¿no? Y hay pacientes que refieren que después de haberse tomado esa limpieza colónica, sus síntomas mejoraron. Y eso es probablemente porque cambian el entorno de su microbiota. Lo hacen de la misma forma, quizá los lavados, pero existe un riesgo inherente al introducir una sonda en donde a veces ponen compuestos calientes, irritativos a la mucosa del colon, o a veces pueden haber, y hay reportes de perforaciones del recto al introducir una cánula, ¿no? Y translocaciones bacterianas, que también, que bacterias que viven en el colon no deben de estar en la sangre, y cuando les metes esa cantidad de agua a presión, pueden pasarse a la sangre e irse a plantar, por ejemplo, no sé, al corazón, a otro lado donde no quieres tener bacterias. ¿Cómo se mide el estado de una microbiota sana? Si quiero saber si la tengo sana. Sí, ya lo platicamos. Es muy difícil. De hecho, ahí yo quiero hacer este comentario. Cada vez hay más pacientes que llegan al consultorio con un kit de estudio de microbiota del intestino. Traen cómo tienen microbiota en las heces, por supuesto, como lo mencionaba el doctor Uscanga, cuánto está de bacterias, de virus, de hongos. No sirve para nada. No sirven para nada. Para toma de decisiones médicas no tiene ningún fundamento científico y hacer las cosas bajo esa indicación, pues es terreno de la especulación, ¿no? Perfecto. ¿Por qué la microbiota oral de la boca es tan importante? Ese es un tema importantísimo y ameritaría un programa completo, la higiene de boca. Hay asociación entre presencia de ciertos gérmenes predominantes en boca y cánceres de tubo digestivo y cánceres en otras partes. Entonces es impresionante cómo la microbiota o el microbioma o los productos de la microbiota de la boca
pueden incidir en enfermedades crónico-degenerativas. O sea, la gingivitis y todo eso que ni caso les hacemos, Pero tiene son una implicación. muy importantes. Entonces, vayan al dentista, ya lo hemos comentado aquí también. Detrás de cámaras estábamos hablando hace rato de la halitosis, que es el mal aliento. La primera causa de mal aliento es probablemente mala higiene bucal, seguida de problemas del otorrinolaringológicos. Mucha gente piensa que es el estómago, pero no es así. Perfecto. ¿Es lo mismo purgar que desparasitar? Pues no. No, nada que No ver. es, no es lo mismo y se siente distinto. ¿Los probióticos sirven para el estreñimiento? Bueno, sí hay algunos estudios que han vinculado algunas cepas. ¿Qué cepas? Alguna familia específica de bacterias que tienen efecto probiótico que pueden dar beneficio. Lo que sí tiene más estudios son las prebióticos, que son las fibras, son azúcares que ayudan a que tenga mayor retención de líquido la materia fecal y transite mejor en el intestino. Entonces, estas sí que tienen más efecto en el estreñimiento que los probióticos solamente. ¿El carbón activado altera? Yo no sé, tú sí sabes. Ya no se usa tanto, pero no era malo. Pero no, sí se usa mucho. El carbón activado lo usan mucho. El carbón activado tiene muchos usos en gastroenterología, es para el gas, El ¿no? gas. Pero el uso fundamental, sobre todo en los servicios de urgencias, es para las intoxicaciones, digamos, por fármacos, ¿no? Que alguien consume por suicidio o algo, hay que tomar carbón activado para en ese momento que no se absorban esos medicamentos. Entonces debe influir. Debe de influir en la Pero no te microbiota. asustes si lo estás tomando por alguna indicación. Nos quedan pocos minutos. ¿Los búlgaros disminuyen la testosterona? Bueno, yo no tengo conocimiento de que eso pase. No, esperemos que no. ¿Qué son los límbicos y para qué sirven? Tíbicos. ¿no? Típicos. Lo dijo ya ya lo contestó Sofía desde hace lo rato, contestó, perfecto. sí. ¿La depresión y las emociones tienen que ver con la microbiota o la microbiota con la depresión y las emociones? Dijeron que probablemente sí. Sí, hay algunos estudios que han igualmente, como lo ha mencionado el doctor Uscanga, asociado estados depresivos y de ansiedad con cambios en la microbiota. Si es la historia del huevo o la gallina, ¿qué fue primero? No lo sabemos. Ok, las inmunodeficiencias, existen muchísimas, tienen que ver con microbiota. Sí, no, sin duda en las inmunodeficiencias, sobre todo en las inmunodeficiencias de una inmunoglobulina que se llama A y una que se llama común variable, hay disbiosis y hay síndromes de sobrecrecimiento bacteriano. Esto quiere decir que en el intestino delgado migran bacterias que deberían estar en el colon, en el intestino grueso. O sea, ya vimos que las microbiotas son distintas en distintos segmentos del tubo digestivo. Pues estas migran. Ok, y para las personas que nos mandaron, las personas que vive con lupus, persona que vive con artritis reumatoide y tienen síntomas digestivos, lo ideal, no podemos dar una consulta por televisión, pero están los teléfonos y los datos de nuestros especialistas por si los quieren buscar. Y llegamos al final del programa. Doctores, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí, Citlali. Muchas gracias. Creo que dimos un programa muy interesante donde aprendimos mucho, o más bien aclaramos dudas que la gente cree que es muy común y necesario tomar probióticos, ya vimos que no, pero estamos viendo el inicio de una nueva era en medicina en donde va a haber una implicación gigantesca de toda esta microbiota en las enfermedades. Espero les haya gustado el programa y los esperamos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, como siempre todos los lunes, y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.